Queridos hermanos, vamos a seguir adelante en nuestro culto con una lectura de la palabra del Señor preceptiva relacionada con el mensaje que nuestro pastor emérito va a participarnos de parte del Señor en esta mañana. Vamos, por tanto, a abrir nuestras Biblias en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Como no, es un capítulo y es un pasaje que nos habla de la resurrección del Señor y que tiene que ver, como digo, con el mensaje que el Señor ha puesto en el corazón de Rafael para participarnos en esta mañana. Dice así en Juan, Evangelio de San Juan, según San Juan, capítulo 20. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María Magdalena, estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, esto es maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Pues me uno a las palabras de nuestro hermano Manuel al principio, que es un día de alegría y especialmente para mí, de una manera particular, un día de alegría, porque hace 75 años, en un día como hoy, le di un mal disgusto a mi madre. Nací con casi 6 kilos, podéis imaginar las mujeres lo que es eso, y bueno, pues lo pasó mal. Pero gracias al Señor, porque pues eso, yo no pensaba que iba a llegar a 75 años, nunca lo he pensado. 75 años, son muchos años. Y un día como hoy, hace 39 años, por primera vez, estuve predicando en esta plataforma, en esta iglesia, aquí en este local. Y han cambiado muchas cosas desde entonces. Este ventanal no estaba, esta mesa no estaba. Bueno, yo no tenía el pelo blanco y lo cierto es que, aunque han cambiado muchas cosas, hay una cosa que no ha cambiado. La fidelidad del Señor es la misma. Su misericordia pues nos ha ido acompañando a través de los años. 39 años son muchos años. Mis hijos estaban todavía pequeñitos. Abel prácticamente era un bebé. Abel, como sabéis, es el más pequeño de mis hijos. Y bueno, pues hemos podido ver a través de todo este tiempo la mano del Señor en nuestras vidas. Y esto es motivo de alegría. Motivo de alegría, motivo de gozo. Así es que me uno a Manuel por esas palabras que decía al principio de un día de alegría. Pues sí, un día de alegría muy especial, es hoy. Pero sobre todo, como digo, un día de alegría porque estamos celebrando la resurrección del Señor. Y el mensaje de esta mañana, que quiero compartir con todos vosotros, está relacionado con esto. Vamos a partir de un pasaje del Evangelio, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, leemos los primeros 12 versículos que dicen así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Este sería el título de este mensaje. Y me gustaría
pues compartir algunos pensamientos con todos vosotros esta mañana sobre esta pregunta que los ángeles hicieron a las mujeres y el mensaje que les dieron, por supuesto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. No lo busquéis, aquí no está. Ha resucitado. Pues vamos a ver en primer lugar las apariciones de Cristo después de su muerte, el Cristo vivo y no muerto, y en tercer lugar veremos las garantías de la resurrección de Cristo. ¿Qué nos garantiza la resurrección de Cristo? Por lo menos tres cosas. Yo he apuntado esta mañana que quiero compartir con vosotros. En primer lugar, garantiza que todo lo que Él dijo es verdad. En segundo lugar, garantiza la resurrección de los creyentes. Y en tercer lugar, garantiza la victoria sobre la muerte. Una profesora de escuela dominical repartió a los niños de la escuela dominical, repartió cajitas cajitas de cartón vacías, para que las trajeran el domingo de resurrección. Y cada uno podía poner en ellas lo que quisiera. Y bueno, pues llegó el día y los niños trajeron sus cajitas y había, pues, la mayoría eran cruces de distintos tamaños, con versículos. La idea era, y lo que la profesora quería, es que los niños reflejaran qué representaba Cristo para ellos. Y sobre todo, la resurrección, qué significaba la resurrección de Cristo para ellos. Y bueno, pues entre todas las cajitas había algunas también con versículos de los milagros que Cristo hizo, etc. Había una que estaba vacía. Y entonces la profesora preguntó: ¿de quién es esta cajita? ¿Quién ha traído la cajita vacía? Entonces una niña de 9 años levantó la mano, se llamaba María, y ella dijo: pues es mía. Para mí, Cristo representa que venció la muerte, salió de la tumba y obtuvo victoria sobre la muerte. No está en la tumba está vacía. De ahí la cajita vacía. Bien, esta niña de 9 años estaba muy enferma y al poco tiempo ella murió. Y el ataúd, cuando la llevaron a celebrar el culto de despedida, el ataúd estaba rodeado de cajitas vacías y abiertas. Representaban o simbolizaban la esperanza de vida que aquella niña tenía. Con 9 años, ella había dicho que Cristo había vencido la muerte y había salido victorioso de la tumba. Sí, hermanos, la tumba vacía de Jesús nos habla de victoria y de poder sobre la muerte. Nos habla también de esperanza y de vida eterna. Las mujeres fueron al sepulcro con la intención de ungir el cuerpo del Señor. Y ellas buscaban el cuerpo, pero el cuerpo no estaba allí. El cuerpo no estaba allí y los ángeles les dieron ese mensaje que hemos leído en Lucas capítulo 24. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. No está aquí. Ha resucitado. Y queridos hermanos, las mujeres fueron a decírselo a los apóstoles. Los apóstoles no se lo creyeron. Y fueron a la tumba para ver si lo que decían las mujeres era verdad, era cosa de casi increíble. Aunque Cristo había dicho que Él iba a resucitar, pero no se lo creyeron. En principio, los apóstoles, los discípulos no se lo creyeron. Y fue necesario que el Señor
se apareciera de distintas maneras y a distintas personas durante 40 días, dice Lucas, que escribe el libro de los Hechos, dice en el capítulo 1 de Hechos y el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y vamos a ver, en primer lugar, como decía, algunas de estas apariciones. Me vais a permitir que las leamos porque creo que son importantes, aunque algunas ya las hemos leído. Manuel ha leído en Juan, pues las apariciones del Señor a los discípulos y a María Magdalena, a los discípulos en una ocasión sin estar Tomás y después estando Tomás. Así es que vamos a leer algunas de estas apariciones, me vais a permitir que insista porque creo que son importantes. En primer lugar, la aparición a María Magdalena, leemos, ya lo hemos leído, en Juan capítulo 20 y versículo 14, pero quiero insistir en algo que creo que es importante, un detalle aquí importante de esta aparición del Señor. Fijaros que María, dice Juan capítulo 20, y solamente vamos a leer dos versículos, bueno, alguno más, del 14 al 18, del capítulo 20 de Juan. Dice así, Juan 20, 14 al 18. Cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo le llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María estaba llorando porque no encontraba el cuerpo del Señor. Y cuando el Señor se le aparece, lo confunde, se cree que es el hortelano y le dice, ¿dónde lo has puesto? Dime dónde lo has puesto y yo lo buscaré. Buscaban de verdad, las mujeres buscaban al Cristo muerto, como veremos después. Ciertamente, María se lleva la gran sorpresa cuando descubre que es el Señor resucitado. A las mujeres que volvían de la tumba también el Señor se les aparece, y esto lo leemos en Mateo capítulo 28, los versículos 8 al 10, que leemos estas palabras. 28 del 8 al 10 dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. También el Señor sigue apareciéndose, como decía, a los discípulos, a Pedro, en el capítulo 24 de Lucas. Tenemos esta referencia de una aparición más de Jesús, en este caso a Pedro, versículo 34. Los discípulos decían que ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón.
Y también en Primera de Corintios se hace referencia, el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los Corintios, hace referencia que también pues, hizo esta aparición a Pedro de una manera particular. A los discípulos se les apareció, y esta es una de las apariciones, yo diría, más interesantes que nos cuenta la Biblia. A los discípulos que iban de camino a una ciudad llamada Emmaús. Y Jesús se les aparece a ellos, esto está en Lucas 24, lo dejo para que lo leáis en vuestras casas. Se les aparece a ellos de una manera, pues como si fuera un caminante más. Se acerca a ellos y empieza a conversar con ellos, porque ellos iban hablando de las cosas que habían sucedido y iban muy animados en la conversación, y Jesús se mete pues en esa conversación y les pregunta, oye, ¿de qué estáis hablando? ¿Qué es eso que os veo muy animados? Y ellos le dicen, ¿eres tú acaso el único que no sabe lo que ha acontecido? ¿Acaso eres tú el único aquí en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido? ¿Qué ha acontecido? El Señor se hace, yo diría que sorprendido, y hasta ahí podemos ver la misericordia del Señor. Y cómo dice el pasaje que comienza a abrirles, a hablarles de lo que las Escrituras decían acerca de Él, de cómo tenía que padecer, de cómo tenía que morir, pero que tenía que resucitar. Muy interesante esta aparición a los discípulos del camino del Maús. Solamente vamos a leer los versículos 30 a 35 del capítulo 24. Fijaros qué dice estos versículos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ciertamente estas apariciones son muy interesantes. Quizás por no alargarlo mucho, solamente las voy a leer para no hacerme muy pesado. A los discípulos hemos leído en el Evangelio de Juan, se les aparece en primer lugar, estando ellos con las puertas cerradas, él llega, se pone en medio, paz a vosotros, y ahí no está Tomás la primera vez. Parece ser que esta aparición es el mismo domingo que resucitó, por la noche. 8 días después está Tomás, porque cuando le dicen a Tomás que el Señor ha venido, dice, no, yo si no lo veo, si no pongo mi dedo en sus manos, en los agujeros de sus manos y mi mano en el costado, yo no creeré, yo no creo. Y 8 días después está Tomás y el Señor se presenta otra vez. Y le dice esas palabras a Tomás, que hemos leído ya en Juan capítulo 20, los versículos 24 al 29. Otra aparición es cuando los discípulos van a pescar, y esto está en Juan capítulo 21, y el Señor aparece en la playa y les dice, pues si tienen algo para comer. Es muy interesante esta aparición también en Juan capítulo 21. La dejo también para que la leáis vosotros en vuestra casa. En la carta a los Corintios dice el apóstol Pablo, en el capítulo 15 de Corintios, hay una referencia que dice que el Señor se apareció en esas apariciones esporádicas que él iba haciendo a distintas personas. Dice el apóstol Pablo que en una ocasión se apareció a más de 500 personas. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Primera de Corintios 15, 6. También se apareció a Jacobo en el versículo 7
de esta misma carta a los Corintios. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. También en el libro de los Hechos, también hay otra de las apariciones, yo diría también más importantes que el Señor hizo, fue cuando ascendió. Y esta sí la vamos a leer porque creo que es importante. Hechos capítulo 1, a partir del versículo 4, fijaros cómo Lucas, que escribe este libro de los Hechos de los Apóstoles, lo relata. Y estando juntos, Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Al apóstol Pablo también se le apareció, y esto lo leéis, lo podéis leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, los versículos 3 al 6, habla de esa aparición cuando él va persiguiendo a los cristianos y cómo el Señor se le aparece en el camino de Damasco. Hay una referencia de esto también en la carta a los Corintios, que dice que, y al último, el apóstol Pablo, hablando de las apariciones del Señor en este capítulo 15 de Primera de Corintios, dice, y al último de todos, como a un abortivo se me apareció a mí, haciendo referencia a esta aparición del Señor después ya de la ascensión. Y la última que yo he apuntado es a Juan en la isla de Patmos. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 10 a 19, ahí la podéis leer también, esa aparición muy interesante. Tanto la aparición a Pablo como la aparición a Juan en la isla de Patmos son después de la ascensión. Yo he apuntado 12 en total. Pero si vosotros buscáis en vuestras Biblias, seguramente encontraréis alguna más. Ahora creo que con estas 12 queda demostrado, se confirma lo que hemos leído en el versículo 3 del capítulo 1 de Hechos, que el Señor se apareció vivo con muchas pruebas indubitables. Y esto nos lleva, queridos hermanos, al segundo aspecto de que Jesucristo vive. El segundo punto de este mensaje es que Jesucristo vive. Hemos dicho que este fue el mensaje que le dieron los ángeles a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Él vive. María Magdalena persistía en buscar en el lugar equivocado. Lloraba porque no encontraba el cuerpo muerto del Señor. Y cuando el Señor se le aparece, lo confunde con el hortelano, pensando que lo habría cambiado de sitio y le dice, Señor, ¿dónde lo has puesto? Dime dónde lo has puesto y yo lo buscaré. Todavía hoy, por desgracia, hay muchas personas que buscan a Cristo muerto, entre los muertos.
cuando vemos las imágenes, este año no hemos visto muchas con el COVID, pero cuando vemos las imágenes de las procesiones, tanta gente que se postra ante un crucifijo, buscan al Cristo muerto, entre los muertos. Cristo no está ahí. El mensaje de los ángeles es, no está aquí. No lo busquéis entre los muertos. Él vive. Cristo vive. Un Cristo muerto no sirve para nada. Un Cristo muerto no sirve para nada. Los judíos tenían esto muy claro. Y los judíos que esperaban el Mesías, ellos sabían que un Mesías muerto no sirve para nada. ¿Para qué queremos un Mesías muerto? No sirve para nada. E incluso los discípulos del Señor tenían este pensamiento, que una vez que Cristo había muerto, no sirve para nada. Los discípulos del camino del Maús, hay un momento en que ellos, explicándole al Señor lo que ha pasado, le dicen esto. Fijaros, lo vamos a leer. Es Lucas, capítulo 24, 18 al 21. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes, sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él es el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. 3 días muerto. Nuestras esperanzas se han esfumado. Y queridos hermanos, es verdad que ellos estaban esperando un rey político y militar que estableciera un reino en Israel de justicia, paz y prosperidad. Esa es la esperanza mesiánica de los judíos. Pues ellos esperaban eso. Pero un Mesías muerto, ¿para qué sirve? Un Mesías muerto no sirve para nada. El Cristo muerto no sirve para nada. Ahora, fijaros cómo cambia la actitud de los discípulos. Su actitud cambió totalmente cuando lo vieron resucitado. Su miedo se convirtió en valentía. Comenzaron a entender mejor las enseñanzas de Jesús. Y pocos días después, el Espíritu Santo, tal como fue la promesa del Señor, los invistió de poder para que proclamaran de una manera abierta, pública, ante las autoridades civiles y religiosas de su tiempo, y proclamaran que Jesucristo ha resucitado, que Él vive y que hay perdón de pecados por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y este mensaje, queridos hermanos, que comenzaron a predicar los apóstoles, fue por la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, ellos estaban asustados, estaban dispersos, estaban escondidos. Pero cuando resucitaron, cuando lo vieron resucitado, cambió su actitud totalmente. Fue su predicación, un Cristo vivo, porque fueron testigos de su resurrección y muchos de ellos fueron torturados y muertos por defender esta verdad. Si Cristo no hubiese resucitado, si ellos hubiesen sido, como hubo
algunos comentarios populares que decían, no, han venido, lo han robado por la noche y el cuerpo y se lo han llevado sus discípulos. ¿Alguien puede morir por una mentira? ¿Se iban a dejar matar por una mentira? No. Ellos predicaron porque lo vieron. Y predicaron un Cristo vivo porque lo vieron. Queridos hermanos, Cristo vive, pero no solamente vive, Cristo reina en el corazón de todos los que creen en Él, de todos los creyentes, en toda época y lugar. Cristo vive y reina en nuestros corazones. También puede reinar en el tuyo si tú lo recibes en tu vida como tu Señor y Salvador. Su invitación universal hoy está vigente y también es para ti. Él dijo y sigue diciendo hoy, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Él murió en la cruz por ti y por mí, para que pudiésemos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Una vida de calidad y que no se termina nunca. Esto son sus propias palabras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10. Dice literalmente el Señor. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, Él murió en la cruz, pero Él resucitó. Y murió por nuestros pecados. Murió para darnos salvación y vida eterna, por ti y por mí. Pero Él resucitó. El autor de la vida no podía quedar en una tumba. Él dijo que ponía su vida, que nadie se la quitaba, que Él voluntariamente la ponía. Y tenía poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Vamos a ver, hermanos, de una manera breve, las tres garantías de la resurrección de Cristo. En primer lugar, la resurrección de Cristo garantiza que todo lo que Él dijo era verdad. Si Cristo no hubiese resucitado, habría quedado en la historia de la humanidad como el más grande de todos los locos y mentirosos de la historia de la humanidad. Nadie podría en su sano juicio decir lo que Él dijo. Él dijo en Lucas, lo podemos leer esto, en Lucas capítulo 18, versículo 31 al 33, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Solo Cristo pudo decir que iba a morir y al tercer día resucitar. Y lo dijo y lo cumplió. Hay muchas afirmaciones que yo diría que son de Jesús, que son trascendentales, que son de una importancia tremenda. Y que nadie puede, en su juicio cabal, como digo, atreverse a decir lo que Él dijo. Él dijo que era Dios. En Juan capítulo 10
tenemos esas palabras, solamente un versículo, pero podríamos leer muchos más, pero si estáis interesados, después os puedo dar más versículos, donde el mismo Jesús, no que lo dicen otros, no, Él mismo dice que es Dios. Juan capítulo 10, versículo 30 a 33, leemos estas palabras. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino porque por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Como Dios que era, pudo perdonar pecados. Y esto era algo que los judíos lo tenían como una blasfemia. Ningún hombre puede perdonar pecados, y es verdad. Y cuando al paralítico de Capernaum el Señor lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados, entonces los escribas y fariseos que estaban allí empezaron a cavilar y decir, ¿pero qué dice este? Está blasfemando. Dice blasfemias. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Y es verdad. Y entonces el Señor allí mismo les demostró y le dijo, a ver, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, para que lo veáis, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre se levantó, tomó su lecho y se fue. Para eso vino al mundo, para perdonar nuestros pecados. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Evangelio de Juan 1:29. Porque el Hijo del Hombre, dice Jesús, fijaros en esta afirmación, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto lo podéis leer en Marcos capítulo 10, versículo 45. Él dijo unas palabras. ¿Quién puede decir? ¿Quién puede decir estas cosas? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. Capítulo 11, versículos 25 y 26. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Todas estas afirmaciones y muchas más que dijo Jesús serían cosas de loco si Él no hubiese resucitado. Pero Cristo, con su resurrección, garantiza que todo lo que dijo era verdad. La segunda garantía de la resurrección de Cristo es que garantiza nuestra resurrección. La resurrección de todos los creyentes. Porque Cristo resucitó, también los creyentes resucitaremos. Juan capítulo 14, versículo 9, el versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, leemos estas palabras, versículos 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado los muertos, dice el apóstol Pablo aquí. Mas ahora Cristo ha resucitado los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en Romanos capítulo 6, versículo 9, leemos que Cristo resucitó para no tener que morir más. Lázaro fue un milagro que el Señor lo resucitó, ¿verdad? Pero Lázaro murió. Cristo resucitó, es el primero de la resurrección para vida eterna, para vivir para siempre. Romanos capítulo 6, versículo 9, leemos literalmente: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea sobre él. Por lo tanto, él es el primero de la resurrección de los muertos para no morir nunca más. Él venció a la muerte y los creyentes también venceremos a la muerte. Y viviremos eternamente con él, con un cuerpo incorruptible semejante al suyo. Leemos en 1 Corintios el capítulo 15 y los versículos del 51 al 53. Leemos 15 de 1 Corintios 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, leemos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No sabemos cuándo sucederá esto, pero lo más importante y lo que sí sabemos es que cuando llegue ese momento estaremos con Él, todos los creyentes de toda época, de todo lugar, estaremos con Él para siempre, donde Él esté. Esta es la promesa. Juan capítulo 1, versículo 14, del 1 al 3. Promesa que conocemos muy bien los creyentes. No se turbe vuestro corazón. Es la promesa del Señor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Queridos hermanos, esta es la esperanza viva que tenemos los creyentes, que habla Pedro. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, habla de esa esperanza viva que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Esperamos ese día glorioso cuando Cristo venga en su segunda venida para llevarnos con Él a la casa del Padre, a todos los creyentes de toda época y lugar, como decía. Aunque nuestros cuerpos estén en una tumba, si hemos muerto antes de la segunda venida de Cristo, no importa dónde estén o cómo estén nuestros cuerpos mortales. Nuestro espíritu vendrá con Cristo y todos los creyentes seremos revestidos con un cuerpo nuevo preparado para la eternidad. Esta gloriosa esperanza está basada
en las promesas de Dios. Y todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Cantamos un cántico, los creyentes, que queremos mucho, que se titula así: Todas las promesas del Señor. La segunda estrofa de este cántico dice: todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado espero, siempre que por Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, confiando en sus promesas, yo estaré. Sí, la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección para no morir más. Y en tercer lugar, garantiza la victoria sobre la muerte. La muerte ha sido derrotada por Cristo. Esto es algo que la palabra de Dios nos enseña. La muerte ha sido derrotada por Cristo. Primera de Corintios 15, 53 a 57. Leemos una vez más este pasaje que creo que es importante. Del 53 al 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Cristo venció. Venció la muerte. La ha vencido. Y nos dice también el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 10, dice que Él ha sacado a luz la inmortalidad y la vida. Segunda de Timoteo 1, 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La muerte ha perdido su dominio y su poder, y llegará el día en que no existirá más. La muerte no puede hacer prisioneros suyos a todos los que creen en Cristo. El imperio de la muerte ha sido, por lo tanto, derrotado por Cristo, y cuando Él vuelva, la muerte dejará de existir. En Primera de Corintios también, el capítulo 15 y el versículo 26, dice literalmente: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y en el libro de Apocalipsis, en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, leemos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más muerte. Lo que los seres humanos no han podido lograr con todos sus esfuerzos que han dedicado y siguen dedicando para hacer al ser humano inmortal, Cristo lo hace posible en un abrir y cerrar de ojos. Cristo es el vencedor de la muerte. Por eso el apóstol Pablo, al final del capítulo 15 de Primera de Corintios, prorrumpe en júbilo, porque la muerte ha perdido su poder y llegará el día en que no podrá hacer más daño. Voy a leer este versículo en la Nueva Versión Internacional. Cuando lo corruptible se revista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo venció a la muerte. Y la muerte no
llegará el momento, como digo, que no será más. Los creyentes que vivamos cuando el Señor venga, no pasaremos por la experiencia de la muerte física. Seremos transformados con un cuerpo incorruptible para estar con el Señor para siempre. Esto es lo que hemos leído en 1 Corintios 15 y también en 1 Tesalonicenses 4. Queridos hermanos, a modo de resumen, la cruz y la resurrección de Jesucristo es el centro del cristianismo. Si quitamos la cruz y la resurrección, no hay cristianismo. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe es vana. Eso lo leemos también en 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe es vana. Se ha dicho que los símbolos que representan al cristiano pueden ser muy bien tres. Una cruz vacía, una tumba vacía y un trono ocupado. Cristo vive y reina eternamente. Pero lo más importante es que vive y reina en mi corazón. Y también en miles de millones de personas. Puede y quiere reinar, puede vivir y reinar en tu corazón. No es un Cristo muerto, es un Cristo vivo que nos ama y que tiene una relación personal con todas las personas que abren su corazón, que quiere darnos vida eterna y de calidad. Cuando le permitimos que Él tome el control de nuestras vidas, Él nos ayuda a afrontar los problemas con su presencia. Él es el mejor compañero de viaje que podemos tener. No hay otro como Él. Él es el mejor compañero de viaje que podemos tener en nuestras vidas. Su promesa es que estará con nosotros siempre y nos preparará para vivir para la eternidad. Pues que Él nos bendiga. Amén.